Bien. Buenas tardes a todos. Soy Claudia Ibarra. Junto con el doctor Cristian Martínez elaboramos este trabajo, técnicas de minería de datos aplicadas al abandono de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. El alto porcentaje de abandono estudiantil es el principal problema que afrontan las universidades públicas argentinas. Aproximadamente un porcentaje de un 50% de estudiantes inician su carrera y la abandonan. La Universidad de Salta no es ajena a esta problemática. Alrededor de un 60% de alumnos ingresan a la facultad, a la carrera, a la universidad y abandonan sus estudios. En la universidad, y en particular en la facultad, tenemos como antecedente un trabajo de investigación realizado por docentes de la facultad, que realizó un análisis descriptivo en relación a este análisis de la problemática del abandono estudiantil, teniendo en cuenta las cortes 2005 al 2012. Los datos utilizados los obtuvieron a partir del Sistema de Información Universitaria y de una encuesta en línea realizado a los sujetos de estudio, que eran los estudiantes que abandonaron su carrera. Si bien existen muchos trabajos orientados a analizar el abandono estudiantil, en la Universidad de Salta no se registra un análisis de este tipo. Por esto en este trabajo se buscó realizar un análisis de esta problemática aplicando técnicas de la data mining o minería de datos, a fin de obtener modelos que permitan entender los datos analizados, que permitan identificar los factores que inciden en el abandono de los estudiantes y poder predecir si un estudiante abandonará o no su carrera. También se buscó de que todo el material documentado o la documentación obtenida de este trabajo sirva de un aporte para que las autoridades puedan tomar decisiones preventivas en pos de mejorar esta situación de abandono. La Universidad Nacional de Salta tiene su sede central y de gobierno en la ciudad de Salta. Está integrada por facultades, por institutos de investigación, por sedes regionales, por institutos de educación preuniversitaria. La Facultad de Ciencias Exactas es una de las 6 facultades de la universidad. Está integrada por los departamentos de Física, Química, Matemática e Informática. Dicta 15 carreras de grado y 7 de posgrado en sus distintas unidades académicas. El tipo de investigación que se realizó en este trabajo fue propositiva y experimental. Propositiva porque se fundamenta en la necesidad de reducir el índice de deserción de los estudiantes y orientar a los directivos en la toma de decisiones. Experimental porque se utilizó datos históricos de los estudiantes correspondientes a registros del 2015, 2016 y 2017. El proceso metodológico utilizado fue el proceso KDD. Se siguieron cada una de sus etapas, que son la fase de integración y recopilación, fase de limpieza y transformación, fase de minería de datos y fase de evaluación e interpretación. Como les comentaba, los datos que se utilizaron corresponden a los datos históricos de la Corte 2015 de las distintas carreras de la facultad. Los datos obtenidos se realizaron a través del sistema Siu-Guaraní, Siu-Araucano, que fueron proporcionados por el Centro de Cómputo y por la Dirección de Estadística de la universidad. Digamos, la base de datos estuvo compuesta por 9 planillas. Esas 9 planillas tenían muchos campos repetidos, muchos valores ausentes, un alto porcentaje de valores ausentes, por lo que se realizó una preselección
para unificar, digamos, estas bases de datos. De allí se obtuvo un repositorio compuesto por 783 registros y 31 atributos. Con estos datos en el repositorio, digamos, preseleccionado, se realizó, antes de proceder a la limpieza y transformación de los datos, se realizó un análisis estadístico a fin de comprender un poco mejor los datos sobre los cuales se iba a trabajar. A continuación, ya con los datos preprocesados, se realizó, ya con la base de datos unificada, se realizó la limpieza a fin de detectar valores anómalos o valores faltantes, realizar transformaciones de características de algunas de las variables. Con esto se obtuvo ya los datos preprocesados y que constituyó un repositorio de 779 registros con 19 atributos. Con esos datos preparados se procedió a realizar los modelos aplicando las técnicas de agrupamiento jerárquico, camins, árboles de decisión y regresión logística. Con esto se obtuvieron patrones descriptivos y predictivos y luego se procedió a la evaluación e interpretación de esos patrones. El repositorio sobre el, digamos, que se utilizó, vista minable, sobre la que se trabajó para obtener los modelos, estuvo constituida por 779 registros y 19 variables con información de los estudiantes de las carreras de la Facultad de Salta correspondiente a la Corte 2015. Acá vemos una tabla en donde se muestran las distintas variables que se consideraron. Los métodos utilizados, como lo mencioné, fueron métodos de agrupamiento jerárquico aglomerativo, método de agrupamiento no jerárquico, camelias o camín, árboles de decisión, regresión logística. Con el objeto de lograr identificar los distintos grupos y características de los estudiantes, se aplicaron métodos de agrupamiento. El primer método que se aplicó fue el método de agrupamiento jerárquico, a fin de poder observar identificar los grupos que existían dentro de los datos utilizados. Además, este método nos facilitaría digamos, resolver, digamos, el poder disponer del parámetro K necesario para aplicar el método Camins. Se identificó con este método 6 grupos y el coeficiente de aglomeración que se obtuvo fue de 0.95, que indica que una estructura fuerte de agrupamiento. Con el método de Camins se buscó caracterizar los distintos grupos, poder identificar características de estos grupos más homogéneos y definir perfiles de los alumnos que abandonan sus estudios. Se consideró como parámetro K los 6 grupos identificados con el método jerárquico, de agrupamiento jerárquico. Y las variables que se consideraron para este caso de prueba fueron edad, la cantidad de horas de trabajo, el nivel de estudios del padre, el nivel de estudios de la madre, los años entre el egreso del secundario e ingreso a la universidad, la cantidad de familiares a cargo, la cantidad de materias aprobadas, la cantidad de materias regulares. En este caso, en el caso de prueba, se obtuvo una inercia total de 6.224 y una inercia intragrupo de 2.814, que correspondió, digamos que fue la menor inercia que se obtuvo de todas las pruebas que se hicieron. Como les comenté, el objetivo de aplicar este método no jerárquico
fue caracterizar los diferentes grupos de estudiantes y definir los perfiles de los alumnos que abandonan. Acá en la gráfica se observan los 6 grupos. En esta tabla la cantidad, la distribución de los estudiantes por grupo, donde se observa que hay 2 grupos mayoritarios. El grupo 2 con 318 alumnos que corresponden a un 41%, y el grupo 6 que corresponde a un 32%. De la caracterización que se realizó, teniendo en cuenta las variables mencionadas, se observa que el grupo 1 la mayoría de los estudiantes tienen una materia regular, ninguna aprobada, la edad promedio de la mayoría es de 26, el nivel de estudio de los padres de la mayoría es de secundario incompleto, mientras que de la madre secundario completo. La cantidad de horas de trabajo entre 20 y 35 horas, no tienen familiares a cargo, los años entre el egreso del secundario de ingreso a la universidad de 7 años, y digamos la mayor proporción corresponde a las carreras de energía solar, tecnicatura y electrónica. Y la mayoría de este grupo continúa con sus estudios. El grupo 2 no registra materias regularizadas, la mayoría, tampoco materias aprobadas, la edad promedio de 20, el nivel de estudio de los padres de secundario completo y de las madres de estudios superiores incompletos. La cantidad de horas de trabajo en promedio de la mayoría de ellos, entre 1 y 10 horas, no registran familiares a cargo, y años entre egreso y egreso de 3. La mayor proporción corresponde a la carrera de la licenciatura en análisis de sistemas, y la mayoría de ellos abandona sus estudios. En el grupo 3 no se registran materias regularizadas ni aprobadas, la edad promedio de 38, el nivel de estudio del padre de secundario incompleto, de la madre también de secundario incompleto, cantidad de horas de trabajo entre 10 y 20 horas, familiar a cargo 1, años entre egreso e ingreso de 20 años, corresponden a las carreras de las tecnicaturas de programación y electrónica, y la mayoría de ellos continúan con sus estudios. En el grupo 4 no se registran materias regularizadas ni aprobadas, 21 años de edad promedio, nivel de padre secundario completo, de la madre también, la cantidad no trabajan, tienen un solo familiar a cargo, años entre egreso e ingreso de 2, y la mayoría corresponde a la licenciatura en análisis de sistemas, y la mayoría abandona la carrera, los estudios. En el grupo 5 regularizan la mayor cantidad, 6 materias, aprueban 6, la edad promedio 19, el nivel de estudio del padre secundario incompleto, de la madre secundario completo, no trabajan, no tienen familiares a cargo, años entre egreso e ingreso de 3 años, corresponden a las carreras la mayor proporción de licenciatura química, análisis de sistemas, física y analista químico. La mayoría de ellos continúan con sus estudios. El último grupo, el 6, no registra materias regularizadas ni aprobadas, edad promedio de 20, estudio del padre primario, de la madre secundario incompleto, no trabaja, no tienen familiares a cargo, años entre egreso e ingreso de 3 años, la mayoría corresponde a la licenciatura en análisis de sistemas y analista químico. En esto no se define, se muestra, digamos, una igual proporción entre los estudiantes que abandonan y los que continúan con sus estudios. Entonces, con la aplicación de este método se pudo, aparte de encontrar las características de cada uno de los grupos, se pudo, digamos, perfilar las características de los estudiantes que no abandonan y de los estudiantes que abandonan la carrera. En relación a los estudiantes que no abandonan, se presentan 2 situaciones. Tienen la mayor proporción, son los que tienen mayor edad, o mayor años entre egreso
de la secundaria e ingreso a la universidad, trabajan la mayor cantidad de horas, su rendimiento académico no es menor, o sea, tiene menos materias regularizadas y aprobadas, pero aún así ellos continúan con sus estudios. La otra situación que se observó de los estudiantes que no abandonan, que corresponden a alumnos y jóvenes con la menor cantidad de años entre egreso e ingreso, con la mayor cantidad de materias regulares y también de materias aprobadas. Por otro lado, se observa que los estudiantes que abandonan tienen la mayor proporción, constituyen la mayor proporción, y ellos, las características de ellos son que tienen la menor cantidad entre años entre egreso e ingreso a la universidad, son estudiantes más jóvenes, los padres tienen mayor nivel de estudio, tienen menor cantidad de materias aprobadas y regularizadas. El segundo método, digamos, que se aplicó, el del método de árboles de decisión, se aplicó con el objetivo de obtener modelos que posibiliten predecir si un estudiante va a abandonar sus estudios o no, y también de identificar factores digamos, que responden o que tienen los estudiantes que abandonan. Las variables predictoras que se utilizaron fueron en la carrera, la cantidad de materias regulares, la edad, si es mujer o no, el sexo, el tipo de colegio, de dónde provienen, si es público o privado, y el nivel de estudio de la madre. La variable dependiente utilizada o variable clase fue la variable estado 01, que indica con 1 si continúa con sus estudios y 0 si abandona sus estudios. La representación gráfica obtenida con este método se muestra a la izquierda. Se observa que el nodo raíz corresponde al atributo de materias regulares, la cantidad de materias regulares. Esta es una variable determinante de los datos utilizados, transversal a todas las carreras y asociado a las materias de primer año. Claudia, nos quedan pocos minutos, nos quedan 2 minutos nada más. Se observa que la mayor cantidad, el grupo de riesgo, es el de los estudiantes más jóvenes que no logran regularizar ninguna materia. Se obtuvo una precisión de 78%, también se realizó su curva ROC, también se aplicó el método de regresión logística, se utilizaron estas variables, también se utilizó como variable dependiente la variable estado, y el objetivo era predecir la continuidad o no de los estudiantes. Se observó que los atributos aprobadas y regulares son los más significativos y que existe una fuerte asociación entre la cantidad de materias aprobadas y regulares con la probabilidad del estudiante de continuar sus estudios. También se vio la precisión, se obtuvo una muy buena precisión. Como conclusión, se logró identificar los distintos grupos, las características de los grupos, las características de los estudiantes que abandonan. Se pudo obtener los factores que inciden, identificar los factores que inciden en la deserción o abandono. Los métodos aplicados obtuvieron muy buenos resultados, por lo que se ve de que tienen buen rendimiento estos modelos, que son eficientes, que tienen una capacidad predictiva alta, y también se observa que los resultados podrían haber sido el conocimiento obtenido más rico si se podría disponer de datos relacionados a la trayectoria del nivel medio. Como trabajo futuro, se propone desarrollar una aplicación interactiva que permita realizar predicciones de posibles situaciones de deserción de los estudiantes, también analizar los factores que inciden en que los estudiantes no se gradúen, y otro trabajo, identificar las causas que posibilitan reducir el tiempo de permanencia de los estudiantes en una carrera. Bueno, muchas gracias por su atención.